Adentrándonos a los personajes, debemos considerar que en estos se concentrará la mayoría de la animación, siendo los elementos vivos de la obra. Por ello, daremos un pequeño repaso a los métodos de animación. Hay algunos que son generalmente más baratos que otros, aunque la razón final para decidir cuál utilizar nunca debe limitarse a la facilidad económica, sino al estilo que mejor se adapte a lo que se busca representar en el film. Pero hay cosas que considerar al intentar ahorrar y simplificar el proceso lo más posible, dependiendo del método de animación a usar. Así que les doy un pequeño tour por los métodos de animación más comunes y las cosas que puedes considerar en el diseño de personajes de cada uno. Animación flash, o de recortes. No necesitas redibujar al personaje, es técnicamente sencilla de animar. Desventajas son que no puedes mantener un sombreado estable, resta volumen a las figuras y pueden parecer marionetas. Usualmente se relaciona esta técnica con comedias, parodias o algo infantil, ya que tiende a lucir barata, pero un buen equipo creativo puede sacarle jugo, sobre todo con una dirección de arte creativa. Diseñar personajes para animar con esta técnica te permite añadir muchos detalles dentro de las piezas del personaje, ya que no estarás replicándolas una y otra vez. Se limitará bastante la posibilidad de movimiento, cosas como un elemento flotante o ligero como cabello o una cola balanceándose obtendrán un movimiento un poco más rígido. Es algo que pensar antes de añadir estos detalles a tus personajes, ya que al final quizá no logren verse con la ligereza imaginada o tendrás que sobreponer otras técnicas digitales para lograrlo. Muchos shots se complicarán con esta técnica dado que sus piezas son elementos 2D que no se supone que tengas que estar redibujando. Muchas veces tendrás que ir por formas más simples para poder animar a los personajes girando en shots específicos. Hay muy poca o más bien casi ninguna posibilidad de exageración al animar las formas de esta técnica. Animación 3D o CGI o to Pixar, vaya. Comparte facilidades con la Flash, siendo que usas un modelo pregenerado al que animas como una marioneta y el software se encarga de los in-betweens. Esta animación permite sombra, iluminación y cámaras dinámicas, por lo que el material tiene potencial de shots más complejos. Sin embargo, las complicaciones en esto son de nuevo los materiales y texturas, los dinámicos como líquidos, pelo o tela, puesto que son difíciles de controlar y tienen un enorme peso en el procesador de la computadora al animar y renderizar. Con este tipo de animación debes tener en cuenta que, si bien es posible lograr impresionante movimiento de elementos ligeros u ondulantes, estos serán muy complicados de trabajar. Deberás cuidar la longitud, cantidad y complejidad de movimiento del cabello y ropa que añadas a tus personajes. A menos que este elemento sea muy importante para la historia que quieras contar, puedes hacer uso de algunas técnicas para estabilizar el cabello de forma que no son miles y miles de fibras en simulación, sino configurarlo como cúmulos y acomodarlos en peinados que se mantengan la mayor parte del tiempo en su lugar. Lo mismo que con la ropa, optar por vestuarios más fáciles de controlar te ayudará a economizar en tiempo y dinero. Animación tradicional o tradicional por transparencias. Esta suele requerir mayor trabajo y presupuesto, pero tiene la apariencia más compleja debido a la dedicación que requiere. Tiene un sentimiento artesanal. Permite mayor riqueza en movimientos y expresividad. Como en técnicas anteriores, los elementos volátiles son complicados, pero la ventaja de esta técnica en este aspecto es que el artista tiene mucha más libertad a la alteración de las formas, porque sencillamente dibujará su transformación sin verse encerrado entre vectores o polígonos preestablecidos. Sin embargo, dado que esta técnica requiere dibujar el proceso entero de movimiento, necesitas ahorrar en detalles del diseño, pues cada botón de la camisa, cada broche en el cabello deberá ser dibujado miles de veces para los movimientos del personaje. Deberás quedarte con lo esencial sin dejar al personaje vacío de detalles. Stop motion es una de las técnicas más complicadas y laboriosas, comparable a la animación tradicional. Se hace principalmente con marionetas de verdad. Los sets son construidos físicamente también. Los objetos del entorno son creados a mano por artistas. Lo mismo puede decir de las expresiones faciales de los personajes, aunque he escuchado producciones que modelan digitalmente e imprimen en 3D las caras para refinarse después, y son caras que se pueden intercambiar al animar. Pero hay otras marionetas capaces de animar las expresiones manualmente, lo que es genial, pero también implica una construcción mucho más compleja de su única cara. El que la mayoría del proceso se haga con materiales físicos añade otra capa de complicaciones técnicas que deben ser resueltas para tener un producto decente, lo que consumirá dinero y materiales además del tiempo y personal. Creo que estas tienden a ser las producciones más caras, pero de las más complacientes de observar. Aquí deberás tener en cuenta que las limitaciones de la física pueden jugar en tu contra. El diseño del monigote cabezón, de piernas súper delgadas que te gusta mucho en papel, puede que tenga enormes complicaciones al ser transferido a una marioneta y tener que animarlo. Así que no tendrás toda la libertad que otras técnicas podrían brindarte. Y aquí tienen algunas consideraciones para sus diseños dependiendo de cómo planeen animar todo, en caso de que su producto sea animado. Pero recuerda que todo debe mantenerse dentro de un concepto artístico. Debes entrar en el balance de tener algo que ayude a una producción más barata, pero que siga aportando y estando acorde a las intenciones e identidad visual del proyecto.
Este es uno de los apartados más importantes para la dirección de arte de una producción. Como he mencionado antes, la estilización de personajes interpretados por actores ante las cámaras es posible, pero el nivel de diseño que se puede lograr en personajes animados es superior, cosa que será demostrada con los subtemas que revisaremos adelante. La personalidad, el pasado y los deseos de los personajes son una piedra angular en la estructura de la historia y por ende en el proceso del diseño. La persona que este conjunto de píxeles va a representar, sus necesidades, sueños, motivaciones, nos harán entender sus acciones. Toda esta personificación puede o más bien debe ser expresada en su diseño a la vez que en la escritura. Es por esto que podemos ver a los personajes como personas, que podemos caer en la ilusión de que estos dibujos o marionetas en movimiento son individuos y no solo un artificio. Así que es importante mantener en mente que la historia detrás del personaje será la raíz de todas las decisiones que tomaremos a continuación. A este punto, consideremos que el análisis dramático del guión ha sido realizado y el diseñador o director de arte tiene un buen entendimiento de la historia, sus intenciones y objetivo. Sin embargo, hay que acercar aún más nuestra lupa sobre los personajes y volvernos expertos en sus específicas historias individuales. No importa a qué personaje estés mirando, uno siempre intentará adivinar su historia en base a cómo luce. Es naturaleza humana. Somos chismosos, pues. Ahora que estamos adentrados en el apartado de personajes, es un buen momento para recordar el uso de referencias. No importa cuán bueno crees que seas dibujando o si la imagen en tu mente luce maravillosa, nunca se debe subestimar lo mucho que una referencia puede potenciar el diseño y la imagen profesional que le dará. No usar referencias puede llevarnos a cometer errores que comprometerán toda la presentación del diseño. No importa cuán buenas sean tus ideas si la representación de esta es fallida por la falta de referencias. Este consejo lo dejo especialmente para mí porque soy medio boba en ese aspecto, perdón. Pero especialmente si haces personajes de X nacionalidad específica o de una cultura con la que no estás familiarizado, o es un personaje animal o de una época diferente, date el tiempo de investigar lo que intentarás representar. Ahora podemos entrar en el tema de la estética, de definir en qué estilo visual estará la dirección de arte, qué reglas de proporciones se seguirán en todos los personajes, qué conjunto de constantes conformarán la unidad estética de todo el proyecto y por supuesto de los personajes. Para definir la estética, además de conocer la historia y sus intenciones, debemos también considerar el público objetivo, y en esto entran las cuestiones de la edad de la audiencia esperada con el género del proyecto. En cuestiones de proporciones, cada grupo de edad busca algo diferente, pero al final del día buscan algo en lo que puedan verse identificados a cierto nivel. Es por esto que productos para preescolares tienden a tener personajes con proporciones de bebé, ojos grandes, colores sobresalientes, un diseño generalmente simple para mentes que, estando en las etapas iniciales de su desarrollo, aún no pueden comprender o captar construcciones muy complicadas. Mayor audiencia usualmente se traducirá en diseños más complejos, adolescentes que buscan entretenimiento que los haga sentir mayores, o ya llegando al punto final de la escala, diseños para adultos que pueden tener mayor riqueza de detalle y narrativa. Aunque cabe aclarar que esto no tiene que seguirse por regla. Como ejemplo puedo presentar a Princess Tutu, cuyos diseños de personaje tienen una proporción un poco más aniñada o que parece muñecas a pesar de los temas serios y la madurez con la que se tratan en la serie. Pero estas modificaciones tienen mucho que ver con los temas y la atmósfera de cuento de hadas y de ballet que la historia intenta tener, así que podemos ir viendo cómo varios aspectos del diseño pueden añadir y modificarse por el resultado final. Y con la idea de la atmósfera y los temas fantásticos de Princess Tutu en mente, podemos pasar a la siguiente parte de la estética, que sería el género. Si hablamos del género de la historia, tendríamos que fijarnos más en la expectativa de las personas interesadas en ese género. Tenemos que encontrar un balance entre lo que la historia quiere expresar y lo que un fan promedio de este género está interesado en ver. El género de la obra debe ser representado por el diseño de los personajes, pero sin caer en que la generalización del género vuelva a los personajes genéricos. Estás diseñando algo de fantasía, por ende los personajes tendrán notorios elementos de fantasía en ellos, pero no por eso serán copias de cualquier otro personaje de una historia de fantasía. En mi caso, creo que la gran mayoría de mis trabajos, si no es que todos, apuntan a una audiencia de los 12 o 15 años para arriba, por lo que no me he ido mucho por la ruta infantil preescolar ni de las proporciones chibi. En mis proyectos mencionados antes, si no lo viste, cheque el video anterior acá arriba, todos recaen en el drama, alejados de pesados elementos de fantasía, por lo que cosas como alas, cuernos, cabellos de arcoíris, ojos de poseídos, etcétera, etcétera, serán omitidos, pues no se quiere dar la impresión equivocada. En cuestión de las proporciones, de nuevo, nos acercamos más a una proporción real
realista, pero obviamente estilizada y no completamente fidedigna. En algunos casos hay una ligera exageración en el tamaño de las cabezas con relación a los cuerpos, pero no lo suficiente para que la edad de los personajes no sea aparente. Mis historias tienden a centrarse en personas que están creciendo, así que siempre es importante para mí ilustrar el momento exacto en el que se encuentran en su desarrollo. Ahora, creo que el proyecto donde más complicaciones tuve en esta etapa es el de Caminos Paralelos, ya que siendo un proyecto que quiero que se sienta cercano a la realidad, tengo un espectro limitado de elementos para caracterizar y diferenciar a los personajes, cosa que podría ser muy complicada dado que la familia es un tema importante, y el hecho de que los personajes principales son gemelas podría volverse algo ridículo si mis personajes sufrieran del síndrome de cara copy-paste, especialmente porque acá no puedo aplicar la de sí, las que tienen el pelo morado son las gemelas, aunque hay series que incluso así no logran representar muy bien la idea visualmente. Entonces decidí que, sobre todo porque este proyecto no será animado, pondría un poco más de detalle en las facciones de los personajes, agregando detalles puntuales para poder reconocer que estas chicas son gemelas y se parecen entre ellas de forma en la que no se parecen a nadie más. Usualmente me gusta poner atención a los rasgos faciales, pero nunca voy demasiado en detalles. Usualmente me quedo satisfecha con poner una forma característica de ojos o un lunar en algún lugar, etc. Pero con este proyecto intenté dar un perfil, mandíbula, forma y tamaño de los ojos y nariz un poco más específica para cada personaje, que también pueda añadir claridad en cuestiones de relaciones familiares. Además, se quiere que estos rasgos faciales ayuden a comunicar las personalidades de cada uno. Para estructurar mejor el proceso de bocetos iniciales de los personajes, se proponen dibujos asociados a las imágenes mentales del personaje en cuestión. Dibujos relacionados con su personalidad, de las características más particulares y de los objetos con los que se relaciona y el entorno en el que vive. Concretar la primera imagen mental del personaje es crucial, aun si este cambia para el diseño final del mismo. Cabe recalcar que este proceso también requiere de documentación acerca de los elementos que conciernen al personaje y su entorno. Así que garabatea, investiga, imagina e inventa hasta que tengas un concepto claro de este personaje y lo que es cotidiano y característico para él. Una vez que tengas todo el panorama y conjunto de detalles que componen al personaje, toca recordar que quizá tengas que deshacerte de la mayoría de las cosas. Bueno, no. Es importante tener todo el abanico de aspectos del personaje, pero también tenemos que recordar que el diseño final debe ser conciso y no estar sobrecargado. De entre todos los elementos encontrados en las primeras imágenes mentales del personaje, deberás encontrar los más importantes y representativos que serán incluidos en alguna forma en el diseño, como detalles sobresalientes. Básicamente podemos llamar a esta parte el concept art, pero solo basado en personajes, no estamos entrando en locaciones o efectos u otras cosas que necesiten concept art, pero me entienden. Podemos pensar que hacemos bien al irnos con la mentalidad de no juzgar al libro por la portada, al buscar no juzgar personas solamente por su apariencia, pero me temo que en este apartado debemos anclarnos a estos prejuicios. Debemos hacer uso de las ideas más simples y directas para que sean el punto de partida del diseño de personaje. ¿Es una persona mala? Probablemente debería lucir como tal. ¿Es una persona pobre? Obviamente esto se traducirá en su apariencia. Nuestro objetivo principal es hacer entender al público quiénes son en rasgos generales con un vistazo. Partir de un arquetipo, aunque simplón, es recomendado. Esta es solo la etapa inicial y sobre la cual irás construyendo con más complejidad al personaje, pero sin olvidar su raíz. Algo curioso con Proyecto Colaborativo Sin Nombre es que nació completamente de arquetipos. Mi socia y yo preguntándonos ¿qué pasaría si X tipo de persona se encuentra en esta situación y se enamora de este otro tipo de persona y así? Entonces, por ejemplo, tenemos a uno de mis personajes que nació principalmente de la idea de una princesa. Su personaje no pertenece a la realeza y su historia está bastante alejada de una vida de lujo, e incluso me atrevería a decir que gran parte de su conflicto es quién es a diferencia de quién proyecta al exterior. Pero partir de la idea de la princesa es un gran apoyo para encontrar su identidad visual. Otro personaje, de hecho de Lazo, nace de un espectro, un fantasma. Es un personaje que no se supone que de terror, pero su calidad como ser paranormal deberá ser importante en su diseño, así que es bueno partir de ello. Otro personaje nace de la idea de un bully, aunque bueno, una chica bully. Esta etiqueta termina no siendo completamente adecuada tras llegar a conocer al personaje, pero es parte de cómo su identidad se formó y como micro spoiler, supongo, de cómo ella solía ser en el pasado. Algo curioso acá es que esta chica va más con la caracterización típica de un bully varón, al contrario de la típica imagen de la chica mala Mean Girl. Pero ninguno de estos personajes se quedará así para el final. Sin embargo, se debe mantener la esencia que de momento tienen, aun cuando los diseños se vuelvan algo más complejo.
En este apartado nos centraremos en cosas simples como círculo, triángulo y cuadrado o rectángulo, nada de cosas raras. La idea, como lo he visto en arquetipos, es partir de la simplicidad. Cada forma tiene significados que comúnmente son aceptados y compartidos y puedes aprovecharte de ellos al diseñar personajes. El cuadrado trae a nuestras mentes estabilidad, confianza, honestidad, orden, conformidad, seguridad, equidad, masculinidad. El triángulo, en cambio, insinúa acción, agresión, energía, agilidad, conflicto y tensión. El círculo puede ser visto como estar completo, algo agraciado, juguetón, confortable, algo unido, da idea de protección e infantilidad. Si bien es genial usar los significados más claros de las formas, no tienes que estar estrictamente en línea con ello. Puedes representar otras asociaciones, quizá no tan comúnmente representadas, pero que logren comunicar de forma exitosa lo que necesites. Sobre el uso de las formas, principalmente podría citar algunas decisiones hechas para Lazo. Con la protagonista y deuteragonista quería representar sus caracteres a través de las figuras usadas. La protagonista será un personaje lleno de angustia, amargura y conflicto. Esto terminó llevándome a utilizar principalmente triángulos. El deuteragonista será una presencia más amable, pasiva y sentimental, por lo mismo se eligió el círculo como su figura principal. Ahora, ¿cómo implementamos estas formas? La respuesta sería quizá un poco más clara habiendo elegido una estética más alejada de las proporciones humanas, pero al decidirse por una forma algo más similar a las proporciones de una persona, no va a detenernos de usar estas figuras. Empezando con la protagonista, he de aclarar que debo hacer 2 diseños para ella, dado que iniciará la historia como una niña de 8 años y el resto como un adolescente. Su diseño infantil se usará muy poco y desde el evento detonador de la historia irá transformándose visualmente a la vez que mentalmente. Entonces, su diseño inicial deberá reflejar más la inocencia y tranquilidad y contrastar con el diseño mayor, que será la imagen principal para el proyecto. El diseño principal, como dijimos, usará triángulos. Puedes jugar con las figuras de la forma que se te antoje hasta que llegues a un arreglo que te agrade. Finalmente me fui por este arreglo, dándole abrigos y gabardinas para mantener una forma triangular en su torso, una trenza de lado con muchos ángulos que añade otro triángulo a su cabeza completando con este mechoncito. Siguiendo con la idea de los ángulos, decidí darle una forma particularmente más puntiaguda a su mandíbula, además de que, si bien los ojos no serán completamente triangulares, tendrán esta línea recta por párpado superior para acentuar su pesimismo. Ahora, pensé en mantener las trenzas en su diseño infantil, pero como este debe mostrar una vibra diferente a su diseño adolescente, decidí ir por 2 trenzas, rompiendo este triángulo y haciéndolas más regulares y redondas. Los ojos también tendrán una forma más redondeada y optimista. Además, las opciones de vestuario irán con shorts o faldas propias de una niña pequeña que disfruta de correr por ahí y jugar, en contraste con la ropa mucho más pesada y cubridora de su futuro. Si puedo dar la idea de un cambio entre una persona mucho más abierta a la vida a una más reservada, temerosa y que se aleja del exterior con el vestuario, contaré eso como una victoria. Pasando al deuteragonista, con la idea de basar su diseño en círculos, uno pensaría en una figura regordeta, cachetona, algo que inspira ternura y suavidad. Pero aquí entra el hecho de que este personaje también debería partir del arquetipo del espectro. Entonces hacemos un chico redondito fantasmal. Pero esto no tiene sentido con la historia del personaje. Este se supone que debe ser un niño que ha sufrido de negligencia y maltrato. Debe ser un niño pobre y muy malnutrido. Como saben, la malnutrición severa y los cachetes abultados no son ideas que usualmente vayan conectadas. Pero no problema. Como debe ser un personaje delgado y no hay demasiadas opciones de ropa para disfrazar este aspecto, concentraré los círculos en la cabeza. Añadiré las hendiduras en sus mejillas y una mandíbula algo más pequeña y delicada. Pero para completar y compensar este círculo, tendremos su cabello siendo una maraña. Siendo que este niño debe lucir desarreglado y desentendido, es un detalle que tiene sentido. Ahora, quiero más circularidad, pero me temo que no soy completamente partidaria de los ojos completamente circulares porque no son muy acorde a la estética que quiero mantener para el proyecto, sobre todo porque la historia se propone ser bastante oscura y cruda, así que quiero un poquitín de facciones más humanas en los personajes. Pero similar a lo hecho con el cabello, puedo redondear los ojos con otro detalle que además añade a la idea de decadencia y miseria: ojeras. ¡Boom! ¡Bada boom, baby! Volviendo a su cuerpo, sabemos que no podemos redondearlo mucho en realidad, pero tampoco quiero representarlo como una figura esquelética y angulosa. En otros casos, he visto diseñadores usar ropa holgada para darle más corpulencia a personajes que usualmente serían delgados y de figura más frágil, pero en mi caso, en lugar de irme con ropas glamorosas o respetables, me iré con ropa que obviamente perteneció a alguien más antes que él, por ende es vieja, maltratada y, más importante, le queda grande. Y bueno, con esto cubrimos las figuras.
Relacionado a las formas geométricas está el tema de las siluetas, que engloban la imagen del personaje cuando lo único que podemos ver es su contorno, y los detalles se funden en negro que representa el interior del personaje. La silueta es esencial para que el personaje sea reconocible. Si solo su forma, sin detalles internos, puede hacer a alguien conocer la identidad de aquella silueta, vas por buen camino. Sin embargo, es importante notar que no porque queremos que nuestra silueta sea sobresaliente y reconocible, significa que tenemos que hacerla muy complicada y llena de detalles. La claridad es un elemento clave que debemos mantener en nuestro diseño. Demasiadas formas saliendo de una silueta crearán el efecto de nada más que una maraña de líneas y formas en lugar de comunicar, solo confundirán al espectador. En relación con alejarnos de la saturación en la silueta, en el uso de figuras y otros añadidos, Tillman nos recuerda que es importante centrarse en la funcionalidad de los agregados. Esto se refiere a que no se trata de agregar cosas solo porque pensamos que lucirían geniales, sino que las cosas que agreguemos tienen que tener cierta coherencia. Debe lucir como que funcionaría y tiene lógica. Algo de lo que creo que abuso bastante para este apartado es de los estilos de cabello y ropa, que aunque no trabajes uno de estos proyectos donde una persona usa siempre el mismo tipo de ropa, incluso en la vida real la gente suele mantener un estilo consistente. Puedes hacer lo mismo por sus siluetas. Como sea, como no he trabajado mucho con personajes con cuernos o de una era súper específica para hacer sombreros u hombreras radicales, no tengo demasiada experiencia con todas las alternativas, pero los detalles que puedes añadir a tu silueta son muchísimos. Podremos habernos acostumbrado a usar la herramienta de simetría, pero un personaje completamente simétrico puede pasar como aburrido y genérico. Está en tu mejor interés agregar detalles para romper la perfecta reflexión de ambos lados del personaje. Una cicatriz si la historia del personaje lo amerita, un accesorio, la forma en que su cabello se parte, una extremidad faltante, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos dos personajes se supone que son madre e hijo. Quería tener diseños similares para notar esa conexión o pertenencia el uno con el otro, así que dejé estos mechones en ambos. Pero me temía que ambos eran muy aburridos porque eran muy simétricos, así que añadí una coleta. La calidad de la línea los diferencia uno con otro a la vez que muestra sus caracteres. Pero siento que aún tengo muchas cosas que trabajar en todos los diseños adultos para el proyecto de Caminos Paralelos, la verdad, sobre todo este que se ve aburridísimo. Y hasta aquí se va a quedar esto. Otros temas que entran al diseño de personaje como color o línea serán tratados en futuras partes, donde se hablará de, por ejemplo, cómo el color se puede utilizar en diferentes aspectos, no solo en personajes. Me tomó mucho más de lo que suponía, pero estuve vacacionando este mes, así que ni modo. Pero durante lo que se suponía tenían que ser relajantes días de descanso, YouTube me sorprendió con que mi video de la princesa Mononoke había sido manualmente reclamado por incumplimiento de derechos. Excuse me. Hasta me pusieron el email del empleado de Ghibli que lo reportó. Y pues nada, me pareció muy surreal. Envié una contranotificación que es como responder al claim explicando por qué tu video no infringe las normas. Y una vez que subes esto, el acusador, en este caso Ghibli, tiene 10 días hábiles para iniciar acción legal en tu contra por la violación al copyright. Pero si no lo hacen, YouTube te regresa el video. Y estos 10 días deberían cumplirse este lunes o martes. Así que si para entonces no ven el video de Mononoke de nuevo en el canal, pueden asumir que me desperté ante Totoro tocando mi puerta para embargarme. Gracias.